Cuando fui al colegio yo estuve en 2 instituciones educativas y en la segunda en la que estuve, que entré más o menos a los 15 años, me enseñaron algo que yo no tenía idea que debía aprender, que uno piensa que nace sabiendo. Y bueno, si es que quieren saber un poco más de lo que estoy hablando, quédense porque la conversa se va a poner buena. En este capítulo de 50 Maestros, el podcast que busca hacer famosa a la gente correcta, tengo como invitada a Margarita Acosta, mi profe de autoconocimiento del bachillerato. Bienvenida, Marga. Gracias, Marianela. No sabes del gusto que tengo de que me hayas escogido como profe. Sí, entre algunos pues soy la escogida y me siento agradecida, pero también muy retada y responsable a este espacio. No, seguro la idea es compartir un poco más de esta materia poco común que tuvimos con usted en el colegio y cómo surgió todo esto. Entonces, para empezar, ya que aquí somos cuentos, Marga, cuénteme cómo se adentró usted en este mundo del autoconocimiento y qué es para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando. Es simpática la historia porque este rato la neurociencia y toda la psicología es como que te lleva a eso. Pero esta historia comenzó hace 40 años, cuando creo que sobre todo a las responsables de este movimiento, digamos así, a mi mamá y a mi tía Juana, les veían como locas o equivocadas. ¿Sí? Ellas, como ellas mismas se dicen, se sintieron unas atrevidas al fundar un colegio hace 40 años para sus últimos hijos. Yo no tuve la suerte de estar ahí como estudiante, después sí como profe. Pero sí, sentían que sus últimos hijos no estaban recibiendo la educación que ellos querían, que ellas querían. Y con 2 parejas más de papás, pues decidieron fundar un colegio súper diferente porque querían que sea laico, cuando la mayoría de propuestas eran cristianas, católicas, mixto, un colegio particular mixto casi no existía, ¿sí? Entonces, sí, se lanzaron a eso. Y dentro de las intenciones era que la educación sea integral, pero era una palabra que se usaba poco todavía, una educación integral. Y cuando ellas hablaban de integral, querían que sea cuerpo, mente y espíritu que esté dentro del currículo en cierta forma, dentro de la experiencia. Y era difícil porque un currículo de autoconocimiento, al inicio tengo que contarte, esto es nuevo, se llamaba formación. Sí, yo era profe de formación. Eso no sabía. De formación a secas. Se llamaba formación, era la misma asignatura, pero el título era formación. Pero algún momento, en algún cierre de año, se cuestionó un poco de como que formación era como que las profesoras teníamos el reto o el atrevimiento de formar, y no es por ahí, ¿sí? Y se pasó a autoconocimiento. ¿Y qué pasa cuando ustedes ponen frente al Ministerio de Educación, frente a papás, frente a hijos ya no de esas parejas, sino abierto al público, el tema del autoconocimiento? ¿Qué decían? Porque yo me acuerdo que cuando llegué a los 15 años no tenía idea que me iban a dar en esta clase. Hubo mucho lío y muchos obstáculos, sobre todo al inicio y en ciertas épocas, dependiendo de los grupos. No siempre todos, ni papás ni alumnos, estaban contentos con la propuesta. ¿Sí? A la final somos una sociedad muy religiosa, muy católica, muy tradicional y se venía a romper esquemas. Además, la religión católica está dada por monjitas que tienen autoridad en dar esa asignatura. Nosotros éramos unos seres con toda la intención, pero que dabas una asignatura que tocaba la parte formativa, espiritual incluso, pero que no teníamos título que nos daba la autoridad, por lo menos. Sí, para muchas personas era así. Entonces sí hubieron algunas revueltas, algunas amenazas, sí, en algunos momentos grupos fuertes de padres de familia con otra visión de educación de sus hijos que querían Santana por un lado, pero no con todo lo que venía Santana, cuestionaron mucho el programa. Pero a la final hemos salido, yo creo que cada vez más fortalecidos, ¿sí? De esas dificultades. No era fácil porque era una propuesta en donde sin tocar lo religioso tenía que ser espiritual y a la final es muy difícil hacer eso. Sí. Me parece súper interesante y justo ahora, en este momento de mi vida, llegó a mis manos un libro que se llama Conversaciones con Dios y me hizo mucho clic al momento de preparar este podcast porque en el libro, por ejemplo, se habla de una espiritualidad no religiosa, hablando de que nosotros somos creadores y tenemos que trabajar la espiritualidad no desde
un respeto, un miedo, un temor reverencial hacia alguna deidad, sino más bien desde nosotros, saber que somos en cierta manera deidad. Y me hizo mucha resonancia con lo que aprendíamos en autoconocimiento. Entonces, para la gente que no haya estado en una clase, ¿qué se enseñaba en autoconocimiento? En términos súper sencillos. A ver, otra vez, vos eres una de las estudiantes que le hizo clic a autoconocimiento, y hay que ser también realistas. No era una asignatura que caía bien a todos. Sí. Era la hora de dormir. Para muchos era, ¿a qué horas vamos a dormir, Margarita? Sí. Y a mí me encantaba la pregunta, porque al fin uno de los trabajos, el trabajo en autoconocimiento era otra vez cuerpo, mente y espíritu. El espíritu estaba un poquito más arriba y es un lugar a donde uno no accede. Sí, se accede. Sí, pero el cuerpo y mente sí estaba dentro de las estrategias que se podían manejar dentro de la asignatura. Y se trataba de abarcar ciertos temas como ¿quién soy yo? Pregunta súper difícil. Sí, o ¿qué quiero aquí? ¿Qué hago aquí? Sí, buscar un sentido, una trascendencia. Pero también se trabajaba mucho con la famosa respiración y con el cuerpo. Y ahora se oye mucho, el cuerpo cura en quietud y en movimiento. Sí, y eso planteábamos mucho en autoconocimiento. Hacíamos unos ciertos ejercicios guiados que le poníamos una intención de busquemos equilibrio, busquemos voluntad, busquemos flexibilidad de acuerdo al ejercicio que hacíamos con el cuerpo. Y la respiración estaba todo el tiempo, respiraciones largas, lentas, profundas, respiración consciente. Sí, justo a eso me refería al comienzo del capítulo, cuando decía que me enseñaron algo que uno piensa que nace sabiendo, que es el tema de respirar, y es fundamental para poder autorregularnos, para poder estar sanos inclusive, y uno piensa que sabe respirar, pero en realidad respiramos de la patada. Entonces, para la gente que todavía no haya ingresado en el mundo del autoconocimiento, que quizá no haya ido a terapia por sí misma, o que esté, por ejemplo, en un puesto de liderazgo en una empresa, que nos oyen bastante, ¿cuáles serían esas herramientas que podríamos darles para que empiecen este camino medio suave? Es que lo más interesante y a la vez lo más maravilloso de este camino es que las herramientas son súper sencillas, o sea, están al alcance de la mano de todos. Respirar, vos mismo dices, bueno, a la final todos respiramos. La respiración consciente solo es poner atención al proceso de respiración, y eso tiene un truco. Si yo pongo la atención en el proceso de respiración, mi cabeza se calma. El cerebro no tiene la facultad de pensar en dos cosas al mismo tiempo. Sí tiene la maravillosa capacidad de cambiarse un pensamiento al otro en milésimas de segundo, lo que hace creer que estamos pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Pero al final no. El rato que ponemos la atención en la respiración, nuestra mente se calma. Sí, ingresa oxígeno a nuestro torrente sanguíneo. Ya solo con esas dos cosas ya es bastantísimo, ¿sí? Pero se necesita práctica, ¿sí? Y se necesita practicar la respiración consciente en momentos que no necesitamos. O sea, eso quiere decir que tengamos el hábito durante el día de hacer ciertas pausas, decir, voy a respirar, largo, lento, profundo. Sí, son como micro meditaciones. Buenísimo. Y finalmente, ¿esto funciona de algo? Como usted dice, a ver, yo hice clic con la cátedra, pero de parte de sus otros alumnos o de los mismos padres de familia sabemos que hubo estas posturas contrarias, pero hay gente que diga, la verdad sí estuvo bueno eso. A ver, yo no te puedo decir a nivel de estadística si la mayoría, el gran grupo no, pero sí te puedo decir de anécdotas muy chiquitas y muy personales. ¿Cómo cuál? Sí, como un guagua, Jorge, que me encuentro de exalumno en el colegio, me abraza y me dice, Margarita, nunca tuve cuadernos de autoconocimiento, pero todo lo que me enseñó le estoy poniendo en práctica y no sabe cuánto le agradezco. Sí. Chéverísimo. O una mamá que me encontré hace 3 días y me dice, mi hijo dice que realmente de la única asignatura que le ha puesto en práctica este rato es la suya. Sí, no sé si quieran congraciarse conmigo, no tendrían por qué, pero en todo caso sí, es muy de experiencia y muy para la vida, y esa era mucho la intención de Santana, ¿sí? Incluso algún momento era hasta el eslogan, educamos para la vida. Y me parecía súper curioso que no era Unidad Educativa Santana, sino Experiencia Educativa Santana. ¿Por qué decidieron ponerle así? Porque creíamos que se cree que mediante la experiencia uno aprende, ¿sí? Hay una frasecita que también en algún momento se decía, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento?
sabiduría es hacer. Sí, o sea, yo puedo tener el conocimiento, pero no me va a servir de nada si no hago. Sí, entonces sí, creo que esto de la experiencia también se vuelve muy personal, muy intenso. O sea, no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Aprendiste muy bien. Eras una buena estudiante. Muchas gracias. Chévere, Marga, qué bueno escucharle y volver a saber un poco de esto. Ahora le voy a copiar una pregunta a mi jefe Nico que le hizo a su invitado de hace unas 2 semanas que decía, sigue siendo súper disruptivo. De hecho, yo no conozco algún otro colegio que haya implementado materias similares. Ahora que empezábamos a grabar, el gato me decía, tal vez Bell Academy del Nicolás Bell tenga algo parecido porque tienen una filosofía medio similar. Pero, ¿qué pasaría si es que usted estuviera en un puesto de ministro de Educación? ¿Cómo haríamos para cambiar el sistema educativo tradicional por algo mucho más empírico, más que tiende hacia el tema del autoconocimiento, o el Ecuador no está preparado para esto? ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? A ver, yo sí creo, antes cuando inició Santana, creo que había mucho más flexibilidad con los colegios particulares de su currículo. Uh-huh. Luego poco a poco empezó a apretarse y a tender a una tendencia a estandarizar. Sí, pero hay un famoso currículo transversal que se llama, que incluso sin tener la asignatura, todos los profesores en nuestras clases planteamos ciertas prácticas o ciertos contenidos de lo que le interesa al colegio. ¿Sí? Si fuera ministro de Educación, a ver, el Estado es laico y empezamos por ahí con un problema. Pero insisto, creo que tenemos las formas e inclusive cómo nos presentamos como personas a esos estudiantes, también es una forma de educar, así no haya currículo. Uh-huh. Sí, sí creo que hay muchas limitaciones a nivel de propuesta, pero poco a poco colegios, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, están hablando ya de mindfulness. Sí, la palabra mindfulness ya es mucho más, no sé si decir democrática, aceptada, científica, pero a la final es atención plena. ¿Sí? Y tal vez la única diferencia en algunos casos de planteamiento de mindfulness es que no es espiritual, sino que es muy mental, bienestar, tranquilidad, concentración, ¿sí? Pero sí tengo que decir que en Santana sí había una intención de un crecimiento espiritual, ¿sí? O sea, nos interesaba mucho que los chicos sientan que son cuerpo, mente y espíritu. Y por eso, quienes no han visto el logotipo de Santana, es una pirámide, ¿verdad? Sí, la pirámide podía responder a las 3 instancias de la persona, podía responder a padres de familia, profesores, estudiantes, a nivel inicial, escuela básica y bachillerato, respondía a muchas cosas, además que la pirámide en sí tenía mucha fuerza como símbolo, ¿sí? Como sabiduría, como equilibrio. Interesantísimo, una vez más para los emprendedores que nos estén escuchando, de que los logotipos tienen su importancia. Sí, tienen mucha importancia, sí. Uh-huh. Buenísimo, Marga, y ya para ir como que concretando, ¿qué herramientas podríamos darle a la gente que nos esté escuchando, más allá de, por ejemplo, la meditación, que ya lo hemos hablado, para poder autorregularse, para empezar a autoconocerse, hablando de libros, de canciones, de inclusive mantras, si es que se les puede llamar así, para que se lleven algo de este capítulo? Si es que bien nos han escuchado y ya saben que es importante empezar por algo, ¿cómo se empieza? Siempre para que algo funcione tenemos que bajar la expectativa, ¿sí? No voy a intentar estar con el cuerpo quieto 45 minutos de un rato al otro. Yo era encantada cuando ustedes, chicos de 16, 17 años, podían estar quietos y en silencio 10 minutos. Seguro que la cabeza no estaba muy quieta y muchos de ustedes eran, ¿a qué hora se acaba esto? Ya mismo, no, lo que sea, o tengo prueba a la siguiente hora. Pero saber que ustedes podían controlar su cuerpo 10 minutos, estar quietos y en silencio, eso era. Entonces, sí, se debe iniciar por algo chiquito. Cuando domino lo chiquito, puedo ir a más. Entonces sí creo que la primera herramienta es la respiración. Uh-huh. Yo tengo una señal, un anclaje. Cada vez que veo un pichirilo de la Volkswagen en la calle, yo respiro largo, lento y profundo. Esa es mi señal. Yo vivo lejos, manejo bastante. Entonces sí, cada vez que veo uno, yo sé que es momento de respirar largo, lento y profundo. Encontrarse un anclaje para poder respirar largo, lento y profundo 10, 15 veces al día. Tener momentos de silenciamiento, que no es igual que silencio. El silenciamiento es justamente tratar de aquietar
mi cabeza, ¿sí? Asimismo comenzar por 2 o 3 minutos, ir paulatinamente haciendo un tiempo más largo, ¿sí? Ver a maestros o a líderes que sean muy reconocidos en estas áreas, ¿sí? Este rato yo le sigo mucho a un sacerdote católico que se fue al budismo zen un ratito y volvió. Y él siempre dice, estando allá, reconocí lo mío. Sí, se llama Pablo Dors, súper mediático español. Este rato tiene un libro que se llama Biografía de la Luz y Biografía del Silencio, que si alguien quiere leer, sí tiene a Cristo como figura central, pero habla mucho de meditación y de silenciamiento. Me encanta. Hay una neurocientífica española también, Nazaret Castellano. Ella tiene toda la parte científica a nivel de cerebro, de lo que pasa cuando estamos en silencio, cuando respiramos por la nariz, cuando estamos en un estado meditativo. Entonces si hay ahí un incrédulo y dice esto a lo mejor no tiene mucho fundamento, pues este rato ya no es solo filosofía y religión, es un fundamento científico. Y por eso digo, Santana va a cumplir el próximo año 40 años. Y han sido sus 2 fundadoras unas verdaderas visionarias y adelantadas, ¿sí? De haber sentido algo tan raro en ese momento iba a ser tan importante y ser reconocido inclusive a nivel de ciencia. No creo que hayan buscado ese reconocimiento, solo lo hicieron porque sabían que eso era lo que había que hacer. Sí, y es lógico e interesante saber lo que está detrás de las profes loquitas que te tocaban, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en 6º curso, Juana, que era nuestra profe de autoconocimiento, llegaba un día y nos empapó a todo el curso de la nada. Y era como también para traernos al presente y para decir, disfruten sus últimos momentos, ríanse, sean felices. Entonces, sacarles de la zona de confort, sorprenderles. Pasarnos todo el día empapados en uniforme porque no nos dejaron ir a cambiarnos. Entonces son experiencias que se salen de lo que es un colegio común, pero es interesante, y no solamente a nivel de colegio, sino empezar a aplicar si es que ya estamos en control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de lo que hacemos y dejamos de vivir en piloto automático, cómo podemos tener esos momentos más presentes. Entonces, finalmente algo que se me olvidó tratar es, para las personas que nos escuchan y son padres de familia, ¿desde qué edad tenemos que empezar con el autoconocimiento? ¿Cómo, una vez más, traemos a seres tan chiquitos que quizá no alcanzan todavía el 100% de su conciencia al presente? Porque al final yo no estuve en la escuela, pero entiendo que el autoconocimiento se imparte en Santana desde pronto. Bueno, justamente nos dicen que imitemos a los niños porque los niños son los que más fácil están en el aquí y el ahora. Sí, son los que más disfrutan del momento presente, los que menos están diciendo qué pasará mañana y después de un rato, o de gana hice lo que hice. Sí, somos los adultos, conforme vamos creciendo, los que empezamos a tener ese tipo de pensamientos. Entonces, si me preguntas qué hacen padres de familia interesados en crecer con sus propios hijos chiquitos en el autoconocimiento, pues el dedo está sobre ellos, ¿no? Quienes tienen que empezar realmente a trabajar en eso son ellos. Y sus hijos chiquitos irán viendo, ¿sí? Y irán sintiendo que es importante respirar, estar en silencio, sentir las emociones. Hay unos bellos ejercicios a nivel de respiración. Uno de esos para niños es inhalo como si oliera una flor, o sea, huelo la flor, soplo la vela. Huelo la flor, soplo la vela. Sí, entonces hay cosas así muy sencillas y muy gráficas para los niños chicos, pero como cualquier tipo de aprendizaje como papás a nuestros hijos, pues primero nosotros, no hay otra forma. Ellos tienen que ver en nosotros que es importante el silenciamiento, que es importante la respiración. Si no, pues los libritos y la clase o la sentadita un rato de esto es importante para nosotros. Me encanta ese tema de ser ejemplo. Sí. Y sí, no solamente va al tema de los niños, que obviamente es nuestra más grande responsabilidad como sociedad, sino una vez más para las personas que son líderes en empresas, en organizaciones y demás que nos escuchan. No podemos pretender tener un buen lugar, ambiente de trabajo, si es que nosotros no somos los que estamos aplicando este tema. Y no podemos pretender que el resto esté felices trabajando en donde trabajan si nosotros no estamos felices. Entonces, qué chévere, Marga, de haberle tenido aquí. Encantada.
seguramente podemos hacer un capítulo específicamente sobre respiración o sobre otras cosas locas que nos daban. Yo me acuerdo que Amaga me enseñó inclusive hasta etiqueta dentro de la mesa para cómo comer. Entonces es súper interesante. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, ahora está dedicada al tema de terapia, ella como ejercicio libre. Entonces, ¿cuáles son sus redes sociales para que las que quieran encontrarle? A ver, sí, tengo ahora un consultorio y atiendo de manera privada, soy psicóloga clínica y me encuentran en redes sociales como Instagram y Facebook, todavía no TikTok, le tengo pánico, y sí, como Margarita Costa Psicología. Buenísimo. Sí, ahí estoy. Y nosotros, en cambio, nos despedimos también dándoles una última herramienta, que es nuestra suscripción de Emprendedor Empresario, donde nosotros también vamos a dar tips o, por ejemplo, resúmenes de lectura de libros que no tengan solamente que ver con la parte empresarial, sino también mucho con la parte de liderazgo, de autoconocimiento que hemos tratado hoy, y otras cuestiones locas como talleres de ventas, sostenibilidad, que es lo que hago yo en Ulpic. Entonces está súper chévere. Vayan y suscríbanse.